Hola Daniela, ¿me escuchas? Me pasa por ninguna. Hola John Kendry, ¿me escuchas? Oli. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. No, profesor. ¿Cómo? ¿Por qué nos abandonó? Se cayó. Está molestando, desde esta mañana está molestando la conexión y se cae. Por eso hay que aprovechar. Hay que aprovechar lo más que se pueda. ¿Y ustedes sí han estado juiciosos, encerraditos o han estado saliendo? Sí, no, sí. Deben de estar cuidándose también. Juiciosa. No. Siempre. La huya. Bueno, muchachos, ¿en qué habíamos quedado entonces? Pero ¿en qué? Entonces, pues, Hablando. ¿Qué más? Hablando va. ¿En qué habíamos quedado? ¿Y para hablar usted, señora? la matemática, sí, no. Puñalita no entendió nada. Grave, muy grave. Porque precisamente esto es para aclarar los talleres y para que entiendan cosas. Profesor, Ojalá yo no todos. vi la explicación de la división. Hasta ahí quedamos. ¿En la división de qué? División, ¿División de qué? racionales. De números racionales y que tiene que ver con los números fraccionarios. Listo, entonces les voy a compartir la pantalla. Bueno. Estábamos nosotros diciendo que, me voy a devolver otra vez, estábamos diciendo nosotros que teníamos una división de dos números Ajá. que era 6 décimos dividido 5 cuartos. Que el proceso para poder realizar esta operación matemática es el siguiente. Que nosotros, esto iba así, era 6 décimos dividido entre 4 quintos. Entonces, que ese proceso que nosotros debíamos hacer era que este 4 que está de numerador pasa a denominador y este 5 que está de denominador pasa a numerador. Ese es el proceso. Y el resto de la operación se hace como en la multiplicación, de manera lineal, numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, este 4, que es un numerador, pasaría acá a denominador. Y este 5, que es denominador, pasaría acá como numerador. Y esta fracción, la primera fracción, queda igual. 6 décimos dividido entre 5 cuartos. Entonces, esta multiplicación, ¿cómo se hace? Podemos coger los denominadores o los numeradores. Aquí no hay problema. Necesito que ustedes se graben eso. En la multiplicación y en la división,
se hace de manera lineal. En cambio, en la suma y en la resta hay que mirar si los denominadores son diferentes, o sea, si las fracciones son homogéneas o heterogéneas para hacer la operación. ¿Está claro? Sí. Bien, entonces, ¿cuánto es 10 por 4? 40. 40. Entonces, aquí escribimos el nuevo denominador, 40. ¿Y cuánto es 6 por 5? 35. Uy, 30. señor, 30. 30. 6 por 5 es 30. Entonces, la nueva fracción es 30 cuarentaavos. Pero hay un pero. Como nosotros estamos hablando no de las fracciones, sino de los números racionales, las fracciones hacen parte de los números racionales, quiere decir que esta fracción que está acá se puede simplificar. Y simplificar es hallar otra fracción que represente la misma cantidad, pero con números diferentes. Eso lo vimos la primer clase. Para simplificar, yo debo dividir cuando se puede. Se puede simplificar cuando yo puedo dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Entonces, yo puedo dividir el 30 y yo puedo dividir el 40 por un mismo número. ¿Sí o no? ¿Los Sí. puedo dividir por un mismo número? ¿Sí o no? Sí. Yo los puedo dividir por un mismo número. ¿Por cuál? 2. Yo lo puedo dividir por 2 y da una división exacta. Pero yo lo puedo dividir por un número más alto. Ese número más alto es el número 10. Yo puedo dividir el numerador y puedo dividir el denominador por el 10. Y entonces me va a dar una misma fracción, pero con números diferentes. ¿Cuánto es 30 dividido entre 10? 90. Dividido. ¿Cuánto es 30 dividido entre 10? 15. 15. No, Ah, no. tampoco. ¿Cuánto? 3.000. ¿Cuánto? 3.000. No. 30, estoy dividiendo. 60. No. 30 dividido entre 10 es 3. ¿Y 40 dividido entre 10 cuánto es? Cuarto. 4. O sea que yo simplifiqué esta fracción, 30 cuarentaavos, la simplifiqué dividiendo por 10 en el numerador y en el denominador y me dio una nueva fracción que se llama 3/4. Esta respuesta y esta respuesta son válidas, son las mismas y son iguales. Porque 30 cuarentaavos representa la misma cantidad que 3/4. ¿Está claro? ¿Sí está Sí. claro o no? Sí. Sí. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre la multiplicación y la división de números racionales? ¿Cuál es la diferencia? El denominador. ¿Se tiene que hallar el inverso primero? Entonces, acá les voy a escribir la diferencia en el proceso, la diferencia en el proceso de la multiplicación y división de números racionales es que en la división se debe invertir la segunda
la segunda fracción. En la multiplicación yo lo hago lineal. Aquí me devuelvo. En la multiplicación yo lo hago lineal. Yo tengo 3/4 por 1/2. Multiplico los numeradores. 3 por 1 me da 3. Multiplico los denominadores. 4 por 2 me da 8. Pero en la división, no. En la división, este que estaba de numerador, este que está de denominador era numerador. Y este que es numerador estaba de denominador. Entonces cambian los papeles. Este pasa acá y este pasa acá y se realiza una multiplicación normal. 6 por 5, 30 y 10 por 4, 40. Esto que hice acá simplemente se llama simplificar, que es hallar una nueva fracción, unos nuevos números que representan la misma cantidad. Y se utiliza para no trabajar con fraccionarios tan grandes, con fraccionarios con números tan grandes. ¿Listo? Me voy a devolver otra vez a lo que es la representación gráfica de la multiplicación para que quede claro. Y con eso podemos dar finalizado a nuestro trabajo. Profesor, una pregunta. Dígame. Ya terminó. ¿Usted le llegó el taller que le mandé yo ayer a la plataforma? Los estoy revisando. Los estoy revisando. Ayer revisé unos. De hoy a mañana. ¿Pero le llegó al mío? No tengo que mirarlo. Tengo que mirarlo y te doy respuesta, ¿vale? Bueno, señor. ¿Cómo? Listo. Aquí decimos 3/5 de 4/6. Vuelvo y repito. Cuando a mí me parece esta palabra de, significa que yo, ¿qué debo hacer? Multiplicar. Eso, yo debo hacer una multiplicación. Entonces, cuando a mí me dicen 3/5 de 4/6, entonces yo cojo y grafico primero 4/6. Esta es la unidad. Esta unidad, ¿en cuántas partes iguales debo dividirla para graficar 4/6? ¿En cuántas partes iguales? Los escucho. ¿En cuántas? Vamos a graficar. 5. En esta unidad vamos a graficar 4/6. Esta de aquí, primero. Porque vamos a hallar 3/5 de 4/6. O sea, vamos a multiplicar 3/5 por 4/6. Entonces, ¿en cuánto debemos dividir la unidad para representar en este rectángulo 4/6? ¿En cuánto? ¿En cuántas partes iguales? En 6 pedazos. En 6 pedazos. Muy bien. En 6. Entonces, lo divido en 6 pedazos. Miren, de aquí a acá, 1, Sí. 2, No tiene nada. No entendió nada. Nadie. 3, Nadie Esas son entendió. fracciones, papi. No ha entendido nadie. 5 Ese y profe. 6. Sí. Tenemos Te pregunte, no entendí, Tenemos- diga. 4/6. Ya hacemos todo el mundo. Dividí la unidad en 6 partes. Ya. En 1, en 2, en 3, en 4, en 5 y en 6. Toda esta unidad la dividí en 6 partes y voy a tomar 4, que es lo que me indica el numerador. Entonces, voy a pintarlas. Entonces, este sería 1, 2, 3 y 4. Todo este pedazo que es rojo, representa la Tenemos fracción que terminar la tarea. 4/6. Ustedes pueden ver, Sí, que mandársela. este Oh, bien. rectángulo como una tabla, pueden ver este rectángulo como una Terminar de puerta, hacerla. pueden ver este rectángulo como una ventana, ¿Cómo mandársela? como un televisor. No sé cómo mandársela. Entonces, a mí me dicen 4/6 Sí. de una tabla es la parte roja. ¿Está claro? Pero aquí me están diciendo que fuera de estos cestos hay 3/5 de esos 4/6. O sea, de este pedazo rojo, yo voy a tomar
yo voy a tomar estos 3 quintos. O sea, voy a tomar de una fracción otra fracción. Entonces, ¿en cuánto debo dividir toda la unidad? ¿En Estoy cuánto usando. debo dividirla? ¿En cuántas partes? ¿Qué estoy usando? ¿En cuántas partes debo dividir la unidad? 2. 1,5. Que ¿En nadie se cuánto? mueva. ¿Encontrado? 1,5. No. El denominador es el que me dice en cuánto debo dividir la unidad. ¿En cuánto? La En mitad. 5 partes. Muy 5. bien. Entonces cojo y divido una parte aquí. Una. Otra parte aquí. 2. Otra parte aquí. 3. Otra parte aquí. 4. Entonces, si yo veo las partes verdes, sería 1, 2, 3, 4, 5. Está dividiéndose todo esto. Todo este pedazo es 1, 2, 3, 4, 5. Por eso coloco la división de color verde para que ustedes vean que toda la unidad se divide en 5 partes. ¿Y cuánto se toma? ¿Cuántas se toman? 3. Se toman 3. Entonces vamos a pintar esas 3 partes de color verde. Entonces se toman 3 partes. No, pintémosla de otro color porque se me combina. De este azul oscuro. Bueno, una aquí, esta es una, esta es 2 y esta hasta aquí es 3. Entonces, en total, ¿en cuántas partes quedó dividida la unidad? ¿En cuánto quedó dividida la unidad? 6. ¿En cuánto? 6. 6, no. Toda esa unidad, ¿en cuánto quedó dividida? 26. 26, cuenten bien. 30. En 30 pedazos. O sea que el nuevo denominador es 30. Y la pregunta, ¿cuántas casillas tienen el azul y el rojo a la vez? Las casillas que tienen el azul y el rojo a la vez son estas. Primero yo pinté estas de rojo y estas quedaron con rojo y luego con azul. Estas son las casillas que quedan con rojo y azul. O sea que esta es la respuesta del nuevo denominador. Estas casillas que yo estoy pintando de color amarillo. Entonces, esas casillas de color amarillo, ¿cuántas son? 12. Son 12 casillas. Muy bien. Entonces, esta es la representación gráfica de multiplicar 3 quintos por 4 sextos. Es la casilla amarilla. La unidad queda dividida en 30 pedazos y se toman 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí queda demostrado que la multiplicación en los números racionales, no abarca una cantidad más grande, sino que la vuelve más pequeña. Esa es una diferencia con los otros números que hayamos estudiado hasta el momento. Pero recuerden también que los números racionales, pueden tener esto. Nosotros podemos tener un número racional aquí y aquí de la siguiente forma.
Puñalito. Como ahorita. Y podemos tener lo siguiente. ¿Qué estamos viendo con estos nuevos números racionales? Con estas fracciones de este conjunto de números racionales. ¿Qué estamos viendo de nuevo? Este número, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee? ¿Cómo? Menos 6 octavos. Y este se lee menos 15 tercios. 6 dividido entre 15. ¿Cómo? La diferencia es que son fracciones negativas que están dentro de los números racionales. Entonces, nosotros no se nos pueden olvidar los pasos y los debemos seguir. Y los pasos de los números enteros que nosotros ya habíamos trabajado. La multiplicación, las reglas de la multiplicación de los números enteros cabe aquí. Entonces, el primer paso que yo debo hacer para realizar esta división es convertir el inverso de este número, de la segunda fracción, a hallar su inverso. Entonces, ¿cuál es el inverso de 15 tercios? ¿Cuál es? 3/15. Eso, muy bien. Entonces, este que es numerador pasa a denominador y este 3, que es denominador, pasa a numerador y sigue siendo negativo. O sea que esta fracción es 3/15, menos 3/15. La otra fracción pasa igual como está y multiplico normalmente. ¿Cuánto es 6 por 3? 6 por 3, ¿cuánto es? 18. 18. Muy bien. Yo coloco aquí 18. ¿Y cuánto es 8 por 15? 8 por 15. 8 por 15. Serían 80. 80. 120. 120. 120, muy bien. ¿Y cuánto es menos por menos? ¿Se suma? No. Más. Eso, menos por menos me da, menos por menos me da más. Es más. Yo lo puedo poner o si quiero no lo puedo poner. Pero no se me puede olvidar que aquí también se aplica la ley de los signos. Pregunta, ¿se puede simplificar esta acción? O sea, ¿se puede dividir el numerador y el denominador por un mismo número? ¿Se puede dividir? Sí. Exactamente sí. ¿Por cuál? Claro, profe. 15. Por No. 15 no. El 18 no se puede dividir por Por 8. 15. 8. 9. ¿El 120 es divisible por 8? No, ¿No? ¿Cierto que no? no. Entonces, ¿qué número? 3. Por 8. ¿Por 9? ¿Cuál? 3. Por 9. ¿El 3? Dos. Por 9, profe. Lo podemos dividir, Sí, por lo podemos dividir arriba y abajo por el número 3. 10. 6, 10. Entonces, 18 dividido entre 3, ¿cuánto es? 10. ¿Cuánto es 18 6. dividido entre 3? 6. 6. 6. ¿Y cuánto es 120 dividido entre 3? Bueno, dice 60. 60. No, No. hombre.
40. 40. 40. Muy bien. Entonces lo pudimos simplificar y vuelvo y repito. Mucho joma, papá. Estas fracciones, tanto 18 veinteavos como 6 cuarentavos son iguales, representan la misma cantidad. A pesar de que los numeradores no tienen los mismos números y a pesar que los denominadores no tienen los mismos números, representan la misma cantidad y por eso pertenecen al conjunto de los números racionales. ¿Listo? Sí. Pues chismoso. Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Dejando de compartir la pantalla. Ya hasta hoy, hasta este punto es la clase del día de hoy. ¿Qué fue lo que trabajamos? Chao, güey. Chao. Chao. No. ¿Qué fue lo que trabajamos? No se oye, profesor. Se escucha. Que ¿Qué hasta aquí, desechamos? que hasta aquí trabajamos el día de hoy. Ah. ¿Qué trabajamos? Ah, bueno. ¿Y qué fue lo que trabajamos? ¿Qué fue lo que aprendimos el día de hoy? Multiplicación y división de números racionales. Eso. Ay, bien. mira, yo la ve. Sí, Daniela ha estado muy juiciosa por este método. Con las clases virtuales ha estado muy juiciosa, igual que en el salón. Bueno, muchachos, Sí, espérate. entonces de aquí a mañana dejo el nuevo taller. Ya esta sería la tercera clase virtual. Este video también voy a sacar las partes más importantes de este video para poderlas también subir a la plataforma y mandarlas al WhatsApp. Recuerden, por la plataforma es más organizado y es mejor. Hagan las cosas por la plataforma si pueden. Si ya les queda muy complicado, muy difícil, entonces trabajen por el WhatsApp. Hablo de complicado y difícil en el sentido de que no tengan conexión o no tengan dinero para la conexión. Porque de hecho, aprender a trabajar por plataforma es algo que les sirve a ustedes más, es un nuevo conocimiento y es mejor. No hagan de enviar los trabajos por WhatsApp por pereza, porque es lo más fácil. Es suya y de su hermana. Sino que esa opción simplemente es para las personas que no tienen de ¿Me verdad escucha? un buen acceso. Antonella no. Que no se escucha. Antonella no. Listo, muchachos, hasta luego. Miguelito. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Daniela, chao. Miguelito. Bueno, chao. Hasta luego, profesor. Bueno, nos vemos.